Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este es un grafeno importante. Vamos a hablar de una noticia impactante, quizá la más, desde el 1 de enero de 2020. No circuló en forma masiva por las redes de la realidad virtual. Si se leyó, la reacción que provocó fue apatía. El resultado evidente de una deshumanización que todo lo tiñe. Antemano voy a pedir disculpas por la cantidad de circunloquios y subterfugios, y sé perfectamente que todos entenderán los motivos. Me gustaría ser claro, transparente, pero el algoritmo de la policía del pensiero no me deja. A otros sí, pero a Grafeno ya le dieron un aviso y le censuraron una publicación. La información que aquí volcamos es pública, no es una teoría ni una hipótesis. Empecemos. Todos los indicios indican que la ubicación geográfica de la Baticueva, de donde parte Batman, se recogen en documentos que salieron a la luz desde Inglaterra. Es decir, si es blanco y está en botella, no puede ser chocolate ni Fernet. Entonces, la identidad oculta de Batman tiene partida de nacimiento en papel de color amarillo. El ejército de Arroz, científicos civiles y militares, y el laboratorio por todos conocidos y ubicado en esa geografía específica, trabajaban en un proyecto para encontrar bichos en animales salvajes. El proyecto en concreto se remonta a 2012, con financiación de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales, con el objetivo de clasificar y encontrar nuevos batiamigos. De ahí que fueran a 1600 kilómetros a buscarlos. Sin embargo, el país de la hoz y el martillo niega todos los vínculos. La publicación de esta información se ha realizado en un periódico británico el 24 de abril de 2021, donde se menciona el nombre del primer director del proyecto, el de la directora del instituto, en otras palabras, la Baticueva, y el nombre de un coronel. Pero este no es cualquier coronel, sino director del Comité de Expertos Oficial en Política de Bioterrobatman. El asesor estudió en la Universidad de Cambridge, siendo miembro de una fuerza armada enemiga y consultor en la Baticueva. El link abajo, como siempre. La participación de este asesor en el proyecto y el laboratorio en cuestión constituye el nexo causal de la colaboración conjunta detrás de un objetivo deliberado. Más indicios. Batman estaba bajo la lupa electrónica desde 2019 y la base de datos de la Baticueva se desconectó en el mes de septiembre de 2019 hasta hoy 28 de abril de 2021. Casualmente, la desconexión se produjo justo antes de que se declarara los casos en torno a la Baticueva. En diciembre y hasta enero de 2020, el director del proyecto negó la existencia de transmisión entre animalitos y nuestra especie. A mediados de enero afirmó que el drama desatado por el microscópico Leviatán sería limitado en extensión geográfica y cantidad de afectados. Siempre se ha negado que la Baticueva fuese el almacén de especímenes del tipo Batman, más voluminoso de Asia. Pero ya no se disimula. Los documentos desclasificados de esta investigación lo delata.
el director del comité de expertos y una general del Ejército Amarillo, también especialista importante en Batman, encabezaron el equipo de desarrollo del pinchazo terapéutico. Sigamos. Si los datos de la investigación son ciertos, hay una cantidad destacada y aún no cuantificada de descubrimientos que ponen al país de la hoz y el martillo en un lugar jamás alcanzado. La mayor organización terrorista nunca vista, lo cual debería causar una inmensa e intensa preocupación para todos. Deberíamos estar manifestándonos en las calles para que tomen dimensión de la gravedad de la situación. El científico que realizó la primera secuencia de Batman en la Baticueva lo hizo en enero de 2020. Ese mismo científico descubrió 143 nuevos batiamigos solo durante los primeros 3 años del proyecto, entre 2012 y 2015. Primer interrogante. ¿Cómo Inglaterra desclasifica esta información y no así los Estados Unidos? Hay que reconocer valentía en Inglaterra en este aspecto. En cambio, Estados Unidos ladra e insulta a Putin y le promete guerra. Los más selectos analistas internacionales afirman que Estados Unidos no quiere dos frentes abiertos al mismo tiempo. Sin embargo, la elección del primer frente por parte de Lord Biden o bien es un error estratégico, o bien una maniobra de distracción, o bien complicidad, o simplemente lo que hay es temor. Segundo interrogante. Si intencionalmente se disemina o por casualidad se escapan los bateamigos y ambas situaciones son posibles, es evidente, real y latente la amenaza a la entera supervivencia de la especie humana y animal. Es evidente que la cienciocracia juega con los tubos de ensayo a ser Dios, sin importarle nada a la vida. Tercer interrogante. Cuando el presidente de la Fundación Gato Pardo, impulsor de la barra libre de pinchazos y encerronas permanentes, que pretende tapar el sol con el dedo, afirma que deberíamos prepararnos para futuras incursiones de Batman y sus amigos, ¿es mera opinión o información? Por su participación financiera en las baticuevas, cae de maduro que es conocimiento y certeza. Y sin embargo, ni a los Estados Unidos, ni a Rusia, Alemania, Japón o Australia se les ocurrió llamarlo a declarar. Dada la gravedad de la información, como cuarto interrogante, me pregunto y traslado la pregunta: ¿no es esta la forma de crimen organizado y masivo nunca vista en la faz de la Tierra? Pero para las masas aquí no ha pasado nada. Mañana otra cucharada de esta medicina y entre tanto piensen la próxima vez que los inviten a aplaudir como las focas. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Mienten y no hacen más que mentir. Todos los organismos de la globocracia mienten sobre los objetivos, mienten sobre los medios y mienten para convencernos que todo cuanto dicen
es bueno para nosotros? ¿Qué aportó la banca en la tragedia emergencial? ¿Cuál es el motivo por el que los préstamos disfrazados de subterfugio, de ayudas, vienen determinados a los sectores a los que van dirigidos? La respuesta es simple. Son las áreas que les interesa al psicocapitalismo, y no es casualidad que sus intereses sean divergentes a los intereses de las soberanías nacionales, de sus pueblos. Esta es la pura verdad. Mienten cuando es velada la información sobre cómo se desencadenó esta tragedia. Ninguno le pide que nos digan la hora, los minutos y los segundos. Pero cuando la información se extiende por la tinta virtual y acaba perdida en un camino tortuoso, el de la confusión y la distracción, se delatan sus auténticos objetivos. En un mundo donde la ética de las relaciones vitales no existe, la mentira permanente revela la imposibilidad de que exista la civilización. En este contexto, ni siquiera será posible la sana convivencia. Mienten. La verdad se ha ocultado, mientras nos arrojaron a la paralización y destrucción de nuestra normalidad. Han permitido e impulsado sin humanidad, desde la cremación a la negación del último adiós, ante la inevitable pérdida de los seres queridos. Ese es el punto de partida que pocos recuerdan de hace 12 meses atrás, cuando fundaron la nueva normalidad, bajo el smog que tapa el cielo, en la gris superficie de una tierra cubierta de artilugios. Nada más distante de llamarse civilizado. Y esta situación nos revela algunas otras verdades. 1. La necesaria colaboración de cientos de gobiernos del mundo, en especial de las principales potencias globales, incapaces de imponer una obligatoria, transparente y decidida búsqueda de las causas que desencadenaron el evento 2020. Y ante esto, silencio. 2. La banca globocrática, que no ha perdido, nos invita a seguir el endeudamiento eterno y quedarse hasta con nuestras casas. Es decir, mientras los encerrados son los más perjudicados, ellos atentan contra la propiedad privada para que paguemos la crisis emergente del desastre. Y ante esto, silencio. El marketing globocrático, la banca y la posdemocracia local nos dice que nuestra salud depende de una única y puntiaguda terapia y que el dinero será útil para el gran reinicio de la economía. Mentira. Mientras lo primero se ha demostrado en forma empírica, ni inmuniza ni corta la cadena de propagación, el dinero tiene un uso concordante a las necesidades de Davos. Y ante esto, silencio. Atención a los cambios legislativos. La dirección legal de cambios en las leyes sobre registro civil, pasaporte sanitario, documentos de identidad, que viene de la mano de cumplimentar condiciones para constituir garantías de acceso a derechos. Y ante esto, silencio. Los pomposos objetivos del psicocapitalismo son la Agenda de Davos y la 2030. Una economía verde,
digitalización, movilidad, infraestructuras, cohesión social y el positivismo de género. De salud y de trabajo, silencio. Mienten, y es posible que aún algunos sigan en la somnolencia ante las propuestas del microscópico Leviatán. Pero es tan claro y tan evidente que las prioridades no solo son decididas y dictadas por entes a los que no elegimos, sino que además son gestionadas por ellos. Y tales prioridades se encuentran en las antípodas de las necesidades reales del pueblo y la nación. A ver si somos capaces de comprender la dimensión. Si las decisiones sobre qué hacer y cómo hacer, si la decisión de quién decide se encuentra en el éter de organismos que pululan en la estratosfera, sin siquiera saber que existen nuestros pueblos, nuestras sierras, campos, montañas y mares, paisajes donde nacieron nuestros padres, la soberanía de la nación que descansa en el pueblo soberano, no existe. Este conjunto, la globocracia, el psicocapitalismo y la posdemocracia, nos dice cuál es la cultura que debemos tener, qué gobierno es el que nos conviene, qué leyes son las que necesitamos, en qué sectores debemos invertir y cuál es la agenda prioritaria. Y encima paga militantes del prefijo pan y el sustantivo demos. Y por las dudas, la censura sistemática de publicaciones en las redes de la realidad virtual. Ni siquiera entre nosotros podemos decir qué pensamos. Cuando decidan llamar la tiranía, me avisan que a mí no me llegan las neuronas, ni soy capaz de determinar en cuál de los sistemas políticos estamos viviendo. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. En este vacío nos acostumbramos a aquellos que hacen uso de la memoria y aprenden frases hechas sin analizar lo que ellas dicen. Lo hacen con intención de vanagloria. Sin embargo, no es indicio de sabiduría ni de sapiencia. El beneficio que nos posibilita la lectura es el trabajo que implica detenerse en el nudo de los dichos y los libros. Pocos hurgan en la historia para entender los motivos por los que caímos en este abismo de la nada, y es un error. Ocurre por imprudencia y en otras ocasiones para evitar la responsabilidad histórica de asumir las pérdidas. Es una cuestión de actitud. Una actitud por momentos egoísta, hedonista, que configura la conducta del perfecto idiota. Entendamos bien, idiota es aquel que solo se preocupa de sus bienes e intereses, evadiendo el vínculo que lo une a su común unidad. Otras veces esa actitud es la estupidez. Esta estupidez emerge en los imberbes, generalmente jóvenes que no suelen escuchar la voz de la experiencia y empujan detrás de falacias largamente fracasadas, o bien de viejos
que no entienden y con una actitud adolescente porfían solo por hacerlo. Y es estupidez, puesto que ésta se define como un estado de aturdimiento. En otras palabras, el aturdimiento impide obtener claridad en la reflexión, erra en la conclusión y se somete como instrumento de la acción de intereses que no representan el dilatado sentido de la comunidad. Es evidente que el trabajo, si nos dignifica, si nos constituye, no puede ser otra cosa que una alegría del esfuerzo, del mérito, de la lucha propia de la existencia. Precisamente no debe constituirse en un sacrificio, ni en un símbolo de la desdicha, sino la felicidad de hacer y de obrar. De ahí que la principal causa de realización de los individuos se consolida en ocupar un trabajo que agrada, que gusta, que apasiona, unos como artistas, otros como obreros, y todas las categorías en que se han multiplicado en la acción social hasta el director de una empresa. No es casual que alguien entre nosotros afirmara que la única clase de hombres es la que trabaja. Pero ello viene muy al hilo de esta pequeña reflexión. Unas palabras que evidentemente han caído en el olvido de las bibliotecas, en el laberinto de la historia, detrás de un muro que se alza desde hace 70 años para que omitamos reparar en el análisis de una oración que a mi juicio es impactante, importante y reveladora. Se habla del trabajo, los trabajadores y la unidad que representa la comunidad, arrojándose este imperativo, comillas, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que sepa también dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de la nación. Cierro comillas. Hay aquí una condensación latente de sentidos que sintetiza más que cuanto expresé. Me llamó poderosamente la atención el imperativo transformado en mandato. Que el pueblo no solamente posea felicidad, sino que sepa también dignamente defenderla. Es decir, la felicidad no es una posesión dada, caída de alguna parte, ni una investidura otorgada por una legislación, como un vestido que nos ponemos para presumir de su posesión, para decir que nos queda bien. La felicidad es una conquista teñida de dignidad, una posesión que se gana en la acción y elección que tiende al bien y trabajando. La felicidad así concebida tiene los ingredientes de las enseñanzas aristotélicas. Felicidad como actividad en armonía con la virtud, pues solo la virtud puede aspirar a lo más bello, lo verdadero, que puede brindarnos un auténtico deleite. Siempre me han quedado anudadas aquellas palabras, que sepa también dignamente defenderla. Con otra cita más tardía del mismo autor, comillas, virtuoso para Sócrates era el obrero que entiende en su trabajo, por oposición al demagogo o a la masa inconsciente. Virtuoso era el sabedor de que el trabajo jamás deshonra frente al ocioso y el politiquero.
En el Autifrón nos dice Platón que no hay una virtud específica, un ideal específico para cada cual, sino un ideal de hombre que no es acaso más que una disposición para resolver las ecuaciones vitales con arreglo a una estimativa ética. Cierro comillas. Es decir, el hacer, el obrar, la reflexión están vinculadas al coraje. Coraje que nace de la conciencia y del corazón. Coraje, core. Dignamente defenderla exige coraje, conciencia y corazón. La primera cita es de 1945, de octubre, y la segunda, abril de 1949. Este grafeno intenta una reflexión sobre el valor del trabajo, del trabajador, en un contexto específico. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y tal realización precisa de la conciencia, la dignidad, de la defensa del trabajo para toda la común unidad. Esa defensa precisa imperativamente de coraje, pues la felicidad está vinculada a la acción práctica, a la realización propia y colectiva, a conducirse y conducirnos, mediados por la virtud, sin la cual no emerge lo bello, lo verdadero, lo justo, como un sol que no se ilumina para un deleite auténtico. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Una macro ONG global y globalista que pertenece al áurea sacra del psicocapitalismo ha lanzado una colosal campaña contra la ganadería hace 4 días por las redes de la realidad virtual. El universo fucsia arcoíris avanza y nos pretende a todos vegetarianos, veganos y panteístas. Sin decir demasiado, sus fundamentos van como el espíritu que los mueve. Flojitos diría el hombre del pueblo, tibios les llamaría el leido. Hacen hincapié en que la cuestión de las macrogranjas como lugares malos, y tanto que deberían hasta prohibirse. Pero esta es la campaña de superficie que lanza la ONG, que dice preocuparse por las ballenitas, y no hace mucho ruido, o ninguno, por el expolio de los mares del sur por parte de China, la Unión Europea, Inglaterra y los Estados Unidos. Pero sí se dedican a callar sobre el despiece de non-natos para pinchazos y cremas faciales. Para nuestra América hispana son la usina del enemigo, eficientes para la globocracia. En el fondo, la campaña es contra la ganadería y el consumo de carne. Y el argumento más explotado es que los excrementos de las vacas contaminan el mundo y ponen en peligro el medio ambiente, la contaminación del agua y la salud de las personas. Y a mí me asaltan los interrogantes. ¿Cuándo van a cuestionar a Coca-Cola? Para producir 1 litro se precisan 250 litros de agua en su cadena de suministros.
la extracción de litio que se usan en baterías de teléfonos móviles, ultra sofisticados coches eléctricos y computadoras, producen contaminación a raudales en suelo y agua. Pero de eso no nos habla Greenpeace. Un ejemplo concreto: para producir una batería de coche eléctrico de litio, se precisan evaporar 3.850 litros de agua. Podríamos hablar de los vaqueros desgastados y agujereados de moda. Solo la gente elegante paga por ellos. Tampoco escuchamos hablar ni lanzar una campaña global contra las estafas colosales de las empresas del motor, europeas y americanas, que estalló con Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche. 10 millones de vehículos, nos dicen, y no sabemos en realidad si es así. Del encierro, del pinchazo y del alejamiento social no nos habla Greenpeace, discípulo predilecto de la Pachamama. Ahora bien, nada dice Greenpeace por la destrucción de la ganadería extensiva, donde el ganado se cría en extensiones de hectáreas, que es la forma tradicional de ganadería, de donde se obtiene la carne y los productos derivados como los lácteos. Es el propio psicocapitalismo de la globocracia quienes destruyeron la ganadería tradicional a manos de factorías intensivas. Y aquí, recuerden que a todo problema instalado por la globocracia, siempre existe una oferta de oposición controlada. Entonces, ¿quién financia Greenpeace? Es una buena pregunta para entender sus campañas, los objetivos que persigue, comprender sus valores, los que declara y los que realmente sustenta la empresa de defensa del inmanentismo avatar, el ecologismo panteísta. Pero si hay algo que es evidente, es la dirección al objetivo 2030 de la ONU y la Green Economy que promueve el psicocapitalismo de Davos. Ahora, reproduciendo lo que es público, se financia de grandes familias y magnates vinculados al petróleo, la banca, los medios de comunicación e incluso la automoción. El link, como siempre, abajo. En el fondo, tal como expusimos en otras oportunidades, lo que existe es la gestión del paradigma cultural como política de la globocracia. La Green Economy no es otra cosa que una profunda batalla cultural que pretende desterrar la cultura de los pueblos, dictando hasta qué hay que comer. Recuerda lo ocurrido en los últimos años por este tipo de campañas. Ser varón es hostil y está mal. Ser mujer es opresivo y está mal. Decir la verdad es violento y políticamente incorrecto. La tolerancia es los valores que ellos sostienen y no toleran cuestionamientos. Es notable el silencio de Greenpeace sobre el desastre ecológico producido por el H1N1, la denominada gripe aviar y la vaca loca. El silencio sobre la violación del convenio de 1925 sobre guerras bacteriológicas,
¿Acaso no es un daño terrible provocado al medio ambiente? Y también el silencio sobre el desastre en curso, prefijo pan y sustantivo demos. Ahora nos van a decir que comer carnes y quesos está mal, para hacernos sentir culpables y salvar a su Dios, Pachamama, el planeta. Me voy a permitir una cita, Hechos 10. Comillas. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al tejado, sobre la hora sexta, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces, e inmediatamente la cosa aquella fue elevada al cielo. Cierro comillas. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. En un mundo instituido como abstracción, prevalecen las formas, representaciones. Emerge un universo infinito de construcciones mentales que no se pueden percibir, con la excepción de experimentar de manera emocional sensaciones. Esta construcción es un lugar muy adecuado para el aprendizaje de conceptos e ideas, pero su radicalización es el universo perfecto de la posmodernidad. La etimología del término siempre nos habla de cuánto refiere. La abstracción, del latín abstraere, significa alejar, sustraer, separar. Este ejercicio de separar opera solo en la mente. Aísla conceptualmente una propiedad o función específica de un objeto o varios, ignorando otras propiedades del mismo. Así, por ejemplo, puedo imaginar un perro independientemente de su tamaño, forma, color, olor, pelaje, agresividad. El punto es tener en claro que lo que aparece en la mente cuando digo perro es una abstracción de aquello que veo cuando experimento la presencia del perro. Como fórmula es válida, pero no infalible. Imaginemos un gato. Me ocurrió en concreto ver un gato de un tamaño cuadruplicado a mi noción de gato grande. Y preguntando qué tipo de felino era, descubrí que en África el gato salvaje es inmensamente más grande que mi idea de gato de ciudad. Grande como un yaguareté, sin ser corpulento y macizo como este. Ese gato daba miedo. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen abstracta
vinculada profundamente a las personas que tienen estudios de grado, precisamente por aprender, trabajar y desenvolverse en un escenario de abstracciones, acaba asimilando que la realidad es la abstracción en la que se mueve. Un trabajador de la banca, cuya relación con un cliente es mediada por un computador que clasifica su scoring financiero y mide su capacidad de pago, cree que Pepe, un cliente, es esa tabla de datos en la que opera una fórmula o algoritmo. Es su imagen de Pepe. Además, ese algoritmo coincide con las leyes y principios de su formación. Cuenta con la intervención de un matemático, introducido en un software, el mismo que utilizan sus compañeros de trabajo y toda la banca del país. El mundo de nuestro amigo bancario es abstracto. De la misma forma ocurre con la imagen que nos representa la noticia, el vídeo que pasa a la televisión. Constituye una representación simbólica de una porción de la realidad que no necesariamente transmite con veracidad cuanto acontece, pero permanece dentro del léxico, la teoría y los valores que asigna la usina de la realidad virtual a la abstracción seleccionada como noticia, en acuerdo a los cánones teóricos que pretende representar en la mente del televidente. Recordemos, aún los modernos no estaban completamente absorbidos por la mediación creciente del espectro radioeléctrico. Incluso, la carencia de realismo constituía un defecto que se alejaba de la virtud. Es una muestra de carencias. Pero en la posmodernidad, el cliente Pepe o la imagen de la televisión nos transmite sensaciones y coinciden con las teorías que aprendimos y a diario trabajamos, lo cual damos per se como válido. El problema es el hombre del pueblo, el que conoce la vaca, el cerdo, el cultivo, el que patea la calle, para quien la abstracción de ese segmento que vive en ciudad virtual es irreal. Pero el graduado y el hombre del pueblo no están equivocados. En cualquier caso, miran la realidad desde puntos distintos. Mientras para el graduado la ausencia de energía eléctrica es un drama, pues no encaja en la normalidad de su mundo, para el que va arriando vacas en el campo, puede ser un problema, pero no un drama. ¿Dónde queremos llegar? Precisamente el graduado que vive en la abstracción es la presa más fácil de todo engaño, pues cree que la realidad está compuesta de datos dispersos vinculados a fórmulas, software, aunados en teorías emitidas por instituciones autorizadas legalmente con autoridad indiscutible, las academias. Mientras el hombre del campo cree que la realidad está vinculada a lo que ve y experimenta. Una noche al raso no le quita el sueño al arriero, pero a quienes viven en la abstracción de la ciudad les impediría dormir. De ahí que el miedo hace presa fácil del graduado. A mayor nivel de graduación y abstracción, mayor es su miedo. Y dado que la abstracción es una representación mental, su miedo también lo es. La nueva normalidad es producto de ese miedo inoculado que vive en la mitología de la abstracción,
una creencia que emana del mundo representado y que en la realidad del hombre del pueblo acaba cotejada entre lo que ve y lo que experimenta. Mientras para el graduado ese miedo es una representación mental creada por la cienciocracia, que ahí lo ha depositado, y a su vez ha creado la solución mágica para acabar con él. Es un dogma que no coteja la razón de la evidencia aristotélica, pues la reemplaza por el mito posmoderno de la fe ciega en la religión de la cienciocracia. Casualmente, otra abstracción.